tengamos la constancia y evidencia de aquellos que no se puedan integrar en este horario. Y tengo a Alexis, a Carolina, a Claudia, a Diego, a Jorge y a Mitzi conectados. Yo quiero saber si alguien puede tomar la vocería del curso y es básicamente cuántos somos en realidad, porque les soy muy honesta, ya voy a dar lugar a mi presentación, por supuesto, pero me gustaría saber cuántos somos en el curso porque no tengo la lista, no me han incluido el módulo en la plataforma, entonces me ha quedado muy complejo saber a ciencia cierta y por supuesto agradezco que hayan observado el aviso desde la plataforma, lo cual quiere decir que se está muy atento, muy al pendiente, pero no tenía manera de redireccionar el enlace de conexión a través de los correos electrónicos porque no tenía noción de quiénes integraban el curso. Por favor, alguien que pueda tomar la vocería y quizás ilustrarme un poco de qué sedes son, eh, qué carreras preferentemente hay en el curso. Y bueno, básicamente, digamos, los detalles más básicos que uno puede saber como docente o en calidad de docente, integrarse con el curso como tal. Por favor, si alguien puede tener la gentileza de tomar la vocería y ahora yo sí inicio con mi presentación. ¿Quién toma la vocería? ¿Quién la toma? Alexis, Claudia. Hola, profesora. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Mitzi Con por acá. Mixi. Hola, Mixi. Un gusto saludarte. Bueno, pido las excusas por no visualizarme en cámara. Eh, ya será en la próxima oportunidad con toda seguridad. Mixi, No se cuéntame, preocupe. ¿de qué carreras son? ¿De qué sede vienen? Cuéntame un poco del curso. ¿Cuántos son en el curso? Si es que tienes alcance o noción. Sí, en este curso somos 20 alumnos, todos de ingeniería, continuidad. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué sede? ¿Qué sede No, todos puntualmente? online. Todos online. Ah, Sí. ya, perfecto, perfecto. En su Ingeniería mayoría civil industrial. ingenieros. Es como para direccionar. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Sí, apoyando a la compañera Mitzi, somos de Ingeniería Civil Ay, Industrial, sí. profesora. Ya, La modalidad perfecto. e-learning. Ya, en la modalidad e-learning, claro, muy bien. Y díganme una cosa, bueno, esta es de las primeras, es la primera oportunidad, a pesar de que ya he impartido otros módulos de esta misma naturaleza, pero es la primera oportunidad que me asignan este puntualmente e imagino que tiene que ver con mi expertise, que es precisamente los derechos humanos, ¿no? Imagino que esa es básicamente la naturaleza de aquello. En razón de ello, estos módulos hacen parte de su proceso formativo en cuanto a que alguna cátedra sello, imagino, dentro del proceso de formación sello institucional. Estimo que es así. Este ramo está dentro de nuestra malla curricular. Ya, ok, ya, ok. Pero aparece dentro de una disciplina de carácter transversal, es decir, no es disciplinar, sino que está simplemente en la malla curricular. O sea, es un ramo. Es un ramo que tienen que dar sí o sí. Perfecto. Exacto, sí. Ya. Perfecto. Gracias, Mixi, por la aclaración. Pensé que hacía parte de las cátedras sello, que en algunas oportunidades también me las han asignado. Y te agradezco mucho, pues también para efecto de poderme contextualizar. Bueno, ¿cuántos son, Mixi? ¿Los que estamos son los que son? Somos ¿O falta? 20, pero claro, Ajá. por temas de trabajo no siempre se conectan todos. Ya, Sí, ok. Muy bueno somos Es, 20. saberlo. es, Mixi, es por Bueno, horario igual, por Mauricio. horario, porque muchas veces buenas generalmente tardes, los profesora. conectamos siempre como a las 8:30, 8. Ya, perfecto. Claro, claro. Me habían solicitado que el horario fuera desde las 19 hasta las 23 horas. Claro, yo también tengo un horario ya preestablecido y en esta oportunidad el horario de las 19 horas me es bastante amigable y por supuesto estaría cumpliendo con el requisito que me han establecido. No obstante, miren, yo soy partidaria, si bien la pandemia nos ha tomado unos procesos de desgaste
también es maravilloso porque yo hoy por hoy me puedo conectar con Estados Unidos, con Perú, con Inglaterra, con cualquier parte del mundo, en cualquier sitio. Yo le comentaba que día a una colega que ella me decía que le tocaba impartir una prueba y estaba inquieta porque tenía que viajar. Yo le dije, yo te puedo decir en el Arturo Merino cuál es el sitio más idóneo para sentarte y conectarte y poder impartir la prueba y que no se pierda la sesión, que es lo que importa básicamente, que el estudiante le llegue la información de una manera clara, de una manera precisa. Entonces, la virtualidad yo creo que a pesar de que ya tenemos un desgaste, que no lo podemos negar, no lo podemos negar, y que ustedes están en esta modalidad de base propia, claramente nos acerca y nos conecta y nos permite tener este multiescenario de distintas formas y de distintas maneras. Les agradezco a todos, claramente, bueno, este es el horario que vamos a manejar a partir de las 19 horas, pero no va a ser los días miércoles, como lo comenté en el aviso, va a ser los días martes, y como les comentaba también, y en esto pues me gusta ser muy, muy sincera y manifestar mis respetos por el tiempo que convoca a mis estudiantes, es precisamente porque me hallo fuera de mi sede es La Serena, digámoslo así, o resido en La Serena, y claramente ahora me ha tocado hacer unos viajes, de hecho voy también hacia el exterior, entonces me permite movilizarme un poco, obviamente a través de esta virtualidad que hoy por hoy tengo que admitir que me sigue siendo muy beneficiosa para aquellos que tenemos multitareas, ¿no? Y que ustedes tampoco creo que sean la excepción a la regla. Me presento, mi nombre es Ariana Benito Rebollo, ya como los que se han integrado un poco tardío, pido las excusas del día de hoy, estoy con un computador que no me permite ver el vídeo, pero prometido que en la segunda sesión ya ahí voy a mostrar mi carita y también espero que ustedes, en la medida en que uno da, también pudiese recibir, ustedes también se animen un poco. Yo soy muy de libre albedrío, no tendríamos sentido de hablar de derechos humanos si no respeto las libertades y los derechos, pero los invito a que en algún momento también puedan aperturar sus cámaras para efecto de no tener también estas conversaciones de carácter monosílabas, si me permiten el término, sino por el contrario, tratar de interactuar lo mejor que podamos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que soy abogada, como creo que ya lo habrán deducido, permítanme un momento. Soy abogada, voy a tratar de serlo bastante resumida, soy especialista en derecho administrativo, derecho laboral, tengo 3 maestrías en este momento, una de ellas particularmente en procesal constitucional con énfasis en sistema interamericano de derechos humanos. Como les decía, creo que es la razón puntual por la cual me han invitado a ser parte de este módulo. Tengo otra maestría en gobierno, territorio y políticas públicas internacionales, también con énfasis en derechos humanos. Y tengo la maestría en docencia para la educación superior, tengo postítulo, diplomado y maestría. Eso es lo que hace que de una u otra manera tenga la formación académica que ya data de hace 12 años. Este año, 12 años. Bueno, como se habrán dado cuenta, también por mi acento, soy de Colombia. Llego a Chile por un motivo particular, muy, muy personal. Estoy casada con un chileno mi esposo es chileno ya hace 7 años. Tengo de estar casada. ¿Qué más les cuento? Bueno, antes en Colombia era fiscal especializada en derechos humanos, como les digo, esa es la razón puntual. Empecé siendo fiscal especializada en esta área y terminé siendo asesora directa del fiscal general en Colombia. Manejo todos los temas de derechos humanos, por supuesto, en relación sobre todo con conflicto armado. He litigado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, he tenido la posibilidad. Hemos llegado a instancia de la Corte Interamericana, pero lamentablemente la gran mayoría de los casos, como hemos representado al Estado, se han perdido y nos ha tocado indemnizar seriamente a las víctimas. Son indemnizaciones sumamente notorias o sumamente altas, para ser un poco más claras.
En la actualidad tengo una sublínea de investigación que también va muy dirigida con el tema de derechos humanos y es precisamente la migración. Asesoro a una fundación acá en Santiago en materia de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con protocolos internacionales y a su vez también dicto clases en 3 universidades, de las cuales una de ellas soy coordinadora académica del área de Derecho Público. Como verán, un poco compleja la agenda, siempre trato de estar muy activa en la parte académica cuando el litigio así me lo permite. Estoy habilitada por la Corte Suprema desde que llegué a Chile, creo que tuvo altísima influencia en la que haya sido fiscal durante 10 años. Siempre le digo que cada experiencia de habilitación ante la Corte Suprema lo que permite homologar, digamos, el título de abogado acá en Chile. Soy de los 4 casos que hay habilitado en materia en el país, en esta materia, pero creo que ya a esta altura yo he ayudado a varios colegas a que se habiliten, así que yo creo que ya decir que soy el cuarto, que somos solamente 4 abogados colombianos que nos hemos habilitado, de pronto puede ser un poco equívoco, porque todos nos hemos ayudado para que ello suceda. Entonces yo creo que ya la lista ha subido un poco. Sigo vinculada también con el Consulado de Colombia acá en Chile. Los asesoro en algunas temáticas de migración, así que también esa es la razón puntual por la que me tengo que desplazar con mucha frecuencia a Santiago, como es el caso de ahora. Y eso básicamente, y me hicieron la invitación por parte de la universidad para dictar este módulo. Tengo que admitir que me tocó, como les digo, hacer un espacio de la agenda, porque claro, tengo la gran mayoría de mis sesiones académicas son en la noche, y también no solamente suelo dictar en pregrado, sino también que dicto en posgrado. Dicto precisamente los procedimientos, una de las módulos o asignaturas que suelo dictar es Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo el procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso básicamente, señoras, señores, un gusto saludarles, como les digo, espero que en la segunda oportunidad, en la segunda sesión, yo pueda de verdad mostrarme. Traté del video, que fue un video que hice muy casero, así que de verdad espero mostrarme en una segunda oportunidad y ya un poco más situada con mi equipo. Y claramente, pues nada, entremos en materia, que creo que es lo que nos convoca como nuestra primera semana. El módulo inició el día viernes, pero digamos que esta es la primera semana que está corriendo, entonces vamos a generar, y en esto también quiero ser muy precisa para el mejor entendimiento de ustedes. Yo de cada sesión genero una agenda. La agenda es como las pautas que va a seguir o el orden que vamos a seguir en el transcurrir o desarrollo de las sesiones. Y claramente el primer punto de la agenda es invitarlos a conocer su plataforma virtual, y claramente el segundo punto de la agenda es mirar un poco qué es lo que vamos a hacer en esta primera sesión. Y el tercer punto de la agenda es un tanto ilustrarlos. Ahí se estaba conectando, creo que Luis. Y el tercer punto de la agenda es ilustrarlos un poco en materia de contenido, sobre todo, por supuesto, en materia de derechos humanos, qué son los derechos humanos y principalmente cuáles son las características de los derechos humanos, que es como la primera sesión ABC que uno pudiese establecer cuando inicia a estudiar, por supuesto, a profundidad los derechos humanos. Son apenas 4 semanas, entiendo que es así. Claramente ya el módulo viene preestablecido, lo que de una u otra manera también nos obliga a ceñirnos a él, pero claramente estaría bien en algún momento. Yo suelo a veces abarcar algunos contenidos que les puedan ser útiles para que ustedes también puedan fortalecer los conceptos como tal. Entonces, en razón de ello, permítanme a ver si podemos, yo espero que sí, podamos compartir pantalla. Y yo voy a mirar, permítanme un segundo, primeramente mirar el módulo, voy a aperturarlo para efecto de que lo tengamos aquí. Bueno, vamos a ver si podemos. Profesora, muy buenas tardes, disculpe. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Mauricio o Jorge? Mauricio Corta, disculpe, recién no le puedo contestar cuando me habló porque estaba con el problema de audio y la cámara. No te preocupes,
No te preocupes. Primero, me perdí de un temita. No sé si está la posibilidad, o va a ser siempre el día miércoles, y está la posibilidad de hacerlo porque, por ejemplo, nosotros habemos varios compañeros de curso que trabajamos en minería, y en los ¿Ya? días martes, por ejemplo, a mí en lo particular me complica, porque Ah, si no voy subiendo a mina, y va en el caso de varios compañeros, o vamos bajando. ya. ¿Qué posibilidad hay de que mantengamos esta clase los días miércoles? No lo sé, Jorge, porque yo a esta hora, Mauricio, hoy Mauricio. porque, Mauricio, perdón, porque yo a esta hora cancelé una clase, cancelé. Es un curso que yo tengo, lo cancelé precisamente para darle cabida y por respeto a ustedes, no dejar pasar la sesión como tal. Eh, Mira, no lo sé, me quedo en una postura un poco compleja porque, como te digo, ya yo esta clase la tengo con un horario establecido. Yo a esta hora dicto clases normalmente. Entonces, claro, ya es una asignatura que la vengo tomando desde agosto, que iniciamos semestre, y que por una excepción del día de hoy, como habiendo dado unos temas o contenidos de más con el otro curso, pues estamos muy adelantados, por el contrario, estamos demasiado adelantados. Pues hoy no nos debería afectar y ellos accedieron a hacerlo de manera asincrónica, ¿no? Que yo dejo un enlace y avanzo con los contenidos. No lo sé, Mauricio, no te puedo responder tan tajantemente porque, claro, ya yo tengo una agenda, entonces el módulo me llegó, a mí me comunicaron el módulo la semana pasada, entonces, como comprenderás, yo tengo ya una agenda ya muy establecida va por todo el semestre, no va por 4 semanas, va por todo el semestre. Si me hubiesen avisado del módulo quizás en agosto, en finales de julio, cuando ya uno ya tiene el calendario académico, pues por supuesto. Pero en esta oportunidad, así a priori, te pudiera decir que no me es posible, que no me es posible por las razones que te estoy esbozando, por las razones que te estoy mostrando. Lo que puedo, claramente, no lo sé, yo entiendo que hay una mayoría, me tocaría hablar con Leslie, es dejar la clase grabada para efecto, por supuesto, de que cuando ya ustedes tengan la disposición del tiempo, puedan observarla con toda la tranquilidad del caso. Pero sí, Sí, no hay problema. Sí, a sí se priori te entiende. digo, claro, claro, me quedo un poco así como inquieta porque claro, y ni te diría ni el jueves ni el viernes, porque como te digo, yo tengo clase de lunes a viernes y es básicamente manejamos este horario, manejamos desde las 19 horas. Yo no tengo, es muy rara vez que yo tengo clase en el día, porque yo en el día tengo audiencias, litigo, tengo reuniones, mis reuniones a veces van hasta las 9, 10 de la noche, pero como estoy en un estudio jurídico, tengo colegas que se apersonan de la reunión, entonces les digo, les comento, te estoy siendo exageradamente honesta, mira, voy a estar en clase tal día, a tal hora, entonces coordinemos para que tú asumas tal audiencia. Y es un derrotero de vida que trato de manejar de lunes a viernes y que claro, si no lo tengo planificado, eh, me altera todo. Chao, Camilita. Ahí se quedó Sí, un no hay problema, micrófono profesora. Se abierto. entiende. Sí, se entiende. Lo dejamos entonces los Ya, días martes. Ok, yo gracias. prometido algo que lamento no acceder a la petición. Yo creo que es de las pocas veces que no accedo, de verdad, de las pocas veces. Yo soy muy, y creo que ojalá se alcancen a percatar de ello. Es muy cortito el tiempo que vamos a estar juntos, pero yo accedo a muchas cosas. Profe, que mira, que esto, que la fecha. Hay cosas que yo comprendo que son de vida, que son perfectamente viables. Pero en esta oportunidad me toca decir claramente que se me complica, porque imagínate, decirle a un curso que va hasta enero, no vamos a dar clase los miércoles. Además que creo que se morirían, porque es un curso que se llama Metodología de la Investigación Jurídica y están muy alterados, dado que yo soy la encargada de evaluarlos para que puedan presentar su tesis.
Así que están demasiado estresados, es el 5.º año de Derecho y creo que si les digo que no, creo que se morirían, en serio, porque ya me lo han manifestado. Entonces, claro, generaría un caos enorme. Nada, yo voy a hacer la salvedad y esto también en pro y para, ¿no? De todas estas situaciones que nosotros podemos manejar, que en una próxima oportunidad voy a solicitar que me den un aviso con mayor antelación y que permita de una u otra manera organizarme y generar estos espacios de negociaciones que deben estar presentes, por supuesto, el sentir de los estudiantes para poder llegar a una definición y no sea como tan impositivo el tema, como que tiene que ser martes 19 horas. Mi promesa es grabar la sesión a fin de que, por supuesto, ustedes puedan visualizarla y puedan estar al tanto. Y eso es lo maravilloso, reitero, de esta modalidad online como tal. ¿Ya? Lamento no acceder, de verdad. Lo lamento de verdad. Ok, profesor, no se preocupe. Muchas gracias. Gracias. Me tomé ese trabajo como de explicar todo para que también comprendan un poco la situación de que yo tengo, así como las señoras de antes, las señoras más mayores, yo tengo una agenda donde tengo todo escrito. Y lo que no está escrito, para mí no existe. Entonces yo todo tengo que escribirlo. Tanto en mi Google calendario como en la agendita viejita normal, porque si algo se me altera de toda la agenda, es un caos. Y ya me ha pasado, es un caos, un literal caos. Porque al tener cargos de una u otra manera de carácter directivo o al liderar algunos procesos, tú estás a la cabeza de. Entonces, como estás a la cabeza de, tienes que guiar a otros. Entonces, tienes que impartir direccionamientos, lineamientos. Entonces, eso es muy complejo. Entonces, trato de tener todo, como diría uno, fríamente calculado, de tal manera que todo funcione cada día como debe de funcionar. Siempre hay imprevistos, claro, la vida no es perfecta, eso sería imposible manifestarlo, pero dentro de lo que está a mi alcance suelo ser bastante disciplinada, bastante organizada. Bueno, yo estoy compartiendo la visual de lo que me reporta a mí en la calidad de la asignatura, que imagino que también es lo mismo que se les debe duplicar a ustedes. Si ustedes se percatan, tienen un programa, tienen una ruta de aprendizaje, la cual es inminente su observancia, porque les permiten precisamente trazar o delinear esas actividades o tener claro qué es lo que vamos a hacer semana a semana. Hay un libro guía, hay un libro que va a servir de contenido, de base para ilustrarlos, pero si ustedes también se percatan, tienen unos documentos para el trabajo final y ya con esa palabrita portafolio individual, ya ustedes deben situarse en que ese va a ser precisamente el enfoque o la actividad o la actividad manual que ustedes tienen que realizar. Crear un portafolio individual como tal. Si aperturamos, por supuesto, esos documentos para el trabajo final, yo espero que se siga compartiendo, ustedes van a tener una suerte de instrucciones como tal. Y esas instrucciones precisamente va dirigida a este transcurrir de las 4 semanas, a que tienen una plantilla o un formato que se evaluará, por supuesto, este portafolio y los análisis de caso que habrá de dar lugar a que ustedes construyan y crean. Y claramente una rúbrica que se va a constituir como el instrumento de evaluación precisamente para poder extraer o evaluarlos y así obtener las respectivas notas. En razón de ello, yo me voy a tomar la iniciativa de abrir las instrucciones del portafolio. Vamos a ver si esas se logran visualizar. Vamos a ver, y aquí las tenemos. Ya, ustedes me dirán si ahí se logra visualizar. Instrucciones y productos, aprendizaje basado en casos del módulo de Derechos Humanos y Ciudadanía. Disculpe, pero no se está compartiendo la pantalla en estos momentos, solamente está la pantalla de documentos para el trabajo final, la carpeta. Ya, perfecto, perfecto. Entonces,
Vamos a dejar de compartir nuevamente y vamos a compartir. De pronto, al cambiar de pestaña, claramente ahí pudo haber sido D. Vamos a ver. No, regálenme un momento. Vamos a dejar de compartir porque compartí la que no era. Un segundo, por favor. Vamos a ver si ahí es. Ahí se logra visualizar, por favor, confírmenme. Ahí sí. Ahí Sí. sí, muy bien, Ahí se ve. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, el título de esto es Instrucciones y Productos, que son básicamente cada uno de los productos va a ser la suma para que se pueda constituir lo que hemos llamado el portafolio individual. En el entretanto del módulo de Derechos Humanos y Ciudadanía como tal. El portafolio en sí tiene un enfoque y es un aprendizaje basado en casos. El aprendizaje basado en casos, como su nombre lo indica, está dirigido a que los estudiantes permitan trasladar al terreno práctico todo lo que han abordado desde el conocimiento teórico como tal. En razón de ello, esta evaluación, hay una suerte de evaluaciones que tienen diferentes componentes. La evaluación, hay una evaluación práctica, yo en esto tengo que ser un poco más clara, porque también tengo que disolver algunas inquietudes que tengo precisamente con los ponderativos de la evaluación, es decir, cuáles van a ser los porcentajes de los diferentes productos, ¿no? Eso no me ha llegado, yo solicité la información como tal. En el intertanto les voy a solicitar que me den hasta el día de mañana y que yo pueda, por supuesto, a través de la vocería, que creo que la va a asumir Mixi, espero Mixi no indicarte una carga que no sea incómoda, prometo ser muy juiciosa, pero solamente estaremos comunicada para lo que ya, digamos, por vía online no podamos transmitir y sea mucho más fácil a través de tu canal. Si me lo permites, entregarte el día de mañana cuáles van a ser los porcentajes de obtenciones de nota respecto de cada uno de los productos que se pretenden constituir. ¿Ya? Porque a Sí, mí me profesora, habla no de hay problema. a mí me habla de una evaluación tercera, pero luego indiscutiblemente viene esta evaluación tercera que está compuesta por 6 productos, que yo entiendo, pareciera que el módulo de Derechos Humanos y Ciudadanía está compuesto por una evaluación única, una evaluación práctica que debe ser bajo la experiencia del aprendizaje de la unidad 1 y 2, que yo creo que hasta ahí estaríamos clarito, y que esa evaluación va a costar de los 6 productos, ¿ya? Entonces, claramente, si a mí me preguntan hoy por hoy, y es lo que voy a aclarar con Leslie, que es la persona que me ha guiado en este proceso, si toda esta evaluación es la que va a estar, es la que va a costar, por supuesto, de estos 6 productos como tal. Entonces, yo me voy a situar precisamente en los 6 productos, ¿ya? Y luego, por supuesto, aclaro el día de mañana, si me lo permiten, para ir con calma y ustedes tienen que conocer cuáles van a ser los porcentajes de cada uno de sus notas, porque entiendo que aquí tenemos que abordar un 40% y tenemos que abordar un 60%, así que tendremos que dividir ese 60% entre estos productos como tal, y si definitivamente el 40% es una evaluación de carácter práctica, ¿ya? Así que esas son las 2 preguntas que yo tengo por realizar, como les digo. Yo también soy nueva en el módulo en cuanto a la práctica, al desempeño del módulo como tal, y si me permiten absolver ese par de inquietudes, yo les puedo a ustedes suministrar la información con claridad y precisión. Por el momento, yo quiero quedarme con el hecho de que ustedes tienen que realizar y tienen que elaborar y tienen que confeccionar 6 productos. 6 productos que van precisamente en una selección temática de la unidad número 1 y que deberán presentar un caso para analizar y resolver. Un producto número 2, la confección de un mapa conceptual
para el análisis de un determinado tema. Y también va acompañado, por supuesto, de un determinado caso que va relacionado con el tema como tal. El producto 3, un árbol de análisis de casos, o como también se le ha llamado, un árbol de problemas, que va compuesto por un problema central, unas causas y unos efectos, en la cual las hojas y las raíces cumplen esta función de causas y efectos. El producto 4, un árbol de objetivos, que es lo que se ha llamado los objetivos específicos, el objetivo general y el desarrollo, que también va combinado entre las hojas y las raíces como tal. Un producto quinto, que es el análisis de un video y que va dirigido precisamente al enfoque de qué es una constitución. Y un producto 6, en el cual ustedes van a incorporar las conclusiones finales del aprendizaje basado en casos. Y claramente una conclusión final que va a estar derivado por un caso planteado como tal. ¿Ya? Y yo entendería, si ustedes me lo preguntan a mí, yo trataré, y es lo que voy a aclarar inmediatamente una vez cerremos la sesión, es cómo voy yo a distribuir estos 6 productos de tal manera que van a tener los diferentes porcentajes de valoración y de tal manera que me permita a mí obtener la respectiva evaluación como tal. El primer producto va dirigido precisamente y hace parte de lo que debemos conversar en nuestra sesión el día de hoy. Todo el portafolio está previamente determinado y establecido. De tal manera que la primera tarea que les voy a dejar es que ustedes manipulen, observen, visualicen su portafolio instructivo como tal, porque es lo que de una u otra forma les va a llevar a la consecución de cada actividad a realizar, que ya se encuentra aquí previamente determinado como tal. Si ustedes se percatan, por ejemplo, en el análisis del video, nosotros hacemos un pinchadito acá, YouTube, y ahí debe aparecer qué es una constitución, cómo se caracteriza la constitución, por qué son importantes las constituciones hoy por hoy. Todo está previamente delineado y delimitado como tal. El docente solamente es un guía articulador, no es un creador de productos, que me hubiese encantado, tengo que admitirlo, hacerlo, que es lo que usualmente nosotros hacemos, crear los productos a partir de la planificación lectiva o la malla curricular o la malla de contenidos, ¿no? Que tiene varios nombres, claramente, pero en este momento todo está previamente delimitado. Y en razón de ello, el primer producto es una selección temática que aborda precisamente la unidad número 1, tema número 1, y que está basado en los contenidos del manual, el manual que yo les mostré, el librillo que yo les mostré, ya también lo vamos a visualizar, inmediatamente concluyamos acá. Seleccionar un tema relacionado a la asignatura, cualquiera, lo que nos explicaban precisamente en este tipo de módulo es que se puede escoger cualquier tema. ¿Qué sugiero yo? Porque apenas estamos introduciéndonos y son 4 semanas muy, muy álgidas a donde mi pretensión no es invadirlos con contenidos, pero sí de una u otra manera que ustedes por lo menos tengan algún tipo de herramienta previa que les permita, por supuesto, confeccionar este producto. Entonces, yo les sugiero escoger solamente los de la temática o los del tema de la unidad 1, ya que son los temas que nosotros nos vamos a abordar, ¿no? Entonces, ustedes basándose en ese tema, habiendo escogido, por ejemplo, las características de los derechos humanos, ustedes deberán crear un caso que se relacione con esas características de derechos humanos. No solamente con ese concepto como tal, sino que fíjense, aquí ya también el manual nos está diciendo sobre derechos humanos, participación ciudadana, convivencia social u otro de interés, que son las 4 temáticas que ustedes van a abordar en estas 4 semanas. Pero yo, como les digo, siendo consecuente y no forzándolos a que aborden otras temáticas que ni siquiera hemos tocado, yo sugiero que, por favor, este primer contenido sea en materia de derechos humanos,
porque es el material que yo les voy a colgar, a incorporar, a presentar brevemente ahora, de tal manera que ustedes por lo menos tengan una idea de qué se les está hablando. ¿Ya? ¿Quiénes deben crear el caso? Ustedes. Un caso real, por ejemplo, el estallido social. Por ejemplo, el uso de estas armas de acero que tenían, ¿cómo que se llaman? Los, eh, los dardos de acero y que obviamente generó esta mutilación de diferentes órbitas oculares de diferentes personas y es lo que de una u otra manera tiene inclusive al presidente de la República, además de la acusación constitucional, a puertas, por supuesto, de enfrentarse una vez concluya su mandato a una posible Corte Penal Internacional como tal. Cualquier caso o cualquier noticia que sea para ustedes relevante, yo digo noticia porque las noticias son casos de vida real que de una u otra manera nos muestran las realidades de vulneración o de transgresión o de violación de los derechos humanos como tal. ¿Qué deben hacer con esa escogencia de ese caso como tal? Y si tienen la posibilidad también de crearlo, de confeccionarlo a partir de la realidad. Yo voy a colocar algunos ejemplos de casos para que también ustedes tengan una guía. Voy a alimentar un poco más la plataforma en esta primera semana para que ustedes también tengan un derrotero a seguir. Y es básicamente qué deben hacer: describir primero el tema, establecer el caso de manera simple, ¿no? Estableciendo una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. ¿Qué les sugiero yo? Que en la introducción precisen los hechos y en las conclusiones también qué percepción tuvieron ustedes sobre esos hechos que sirvieron de base para la construcción del caso real. Ustedes pueden, profesora, por disculpe, favor. esto lo vamos a hacer ¿en qué formato? ¿En Word, PDF, en qué? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Si me lo permiten, yo voy a colocar, hay una plantilla del trabajo, pero de todas maneras yo voy a colocarla en la primera semana para que ustedes también tengan claridad. Yo tengo un formato y es el que se ha unificado y es un formato en Word, interlineado 1.5, interlineado 1.5 y letra o fuente Times New Roman numeral 12 o número 12 o Arial número 12. También establezco cuáles son los márgenes, que los márgenes por lo general va establecido conforme a las normas APA y claramente ese va a ser como el derrotero a seguir. Siempre también establezco dentro de esa plantilla que debe ir una portada y luego seguidamente viene el desarrollo del ejercicio o la actividad como tal, como para mantener un orden. Siempre digo que en la portada debe estar el nombre del estudiante, bueno, primero el nombre de la institución, el nombre del estudiante, la carrera, la fecha y la sede. Y abajito colocar un poco, ahí coloco actividad número 1 y la denominación de la actividad también para yo tener claridad qué es lo que voy a evaluar. Comprenderán que también tengo otros cursos y me toca saber a ciencia cierta en qué estoy con los otros cursos y saber exactamente qué producto vamos a evaluar como tal. No te preocupes que yo dejo también la plantilla visualizada la voy a colocar como un título, plantilla para presentación, producto número 1, selección temática, caso para analizar. ¿Estamos de acuerdo? Sobre el caso hay que investigar un poco, ¿no? Claro, el caso hay que investigarlo, el caso tienen ustedes que buscarlo, el caso ustedes tienen que crearlo. Por eso yo voy a también a dejar unos enlaces, unos links, caso número 1, caso número 2, que les sirvan a ustedes como una suerte de referencia. Y por eso también cuando he dictado este módulo en otras oportunidades, siempre le digo a mis estudiantes, por favor, el Google se hizo para poder asumir el conocimiento. Busquen noticias sobre vulneraciones o transgresiones o violaciones de derechos humanos y yo les puedo asegurar que el cúmulo y la suma de todas esas noticias hay un caso de derechos humanos planteado ahí. ¿Ya? Y la otra consulta, profesora, ¿cuándo tenemos que enviar el primer caso? Ya todo eso lo voy a decir, por favor. Ya. Permítanme un tantito y eso también va en la plantilla y en las indicaciones que yo voy a dar. Muy Ya, bien, profesora, preguntas, no te preocupes, preguntas súper atingentes porque de verdad
permiten que nos organicemos como tal. Permítanme cerrar con la explicación del caso y claramente ya vamos nuevamente con las indicaciones para que les tengan a ustedes claridad de lo que tienen que hacer. Primeramente, lo que les acabo de comentar. Googleen, busquen exactamente dónde hay violación o transgresión de derechos humanos. Y a partir de ahí ustedes deben crear un caso. Yo siempre coloco el estallido social. Siempre coloco cualquier lesión que se le produzca a la infancia y a la adolescencia en este país es una transgresión de derechos humanos. Los femicidios son transgresiones a los derechos humanos, además de ser delitos. Entonces, tenemos que evaluar exactamente el hecho de que no se le asegure una vivienda digna a una persona, es una transgresión a un derecho humano. Ya, bueno. Profesora, Entonces, disculpe, por favor. una consulta. ¿Tienen que ser solamente casos en Chile o puede ser en cualquier parte? Idealmente que fueran en el país, ¿no? Pero no tengo ningún tipo de reparo entendiendo que los derechos humanos son de carácter universal, que pudiese evidenciarlos en otra latitud como tal. No tengo ningún tipo de reparo en absoluto, por el contrario. Pero idealmente, si vamos a estudiar un poco cómo funcionan los derechos humanos y la participación ciudadana en el país, idealmente que fueran en Chile. En Chile tenemos mucho material. Entonces, sería bueno indagar a partir de, y que los casos que yo voy a colocar los voy a hacer de una manera mixta, es decir, voy a colocar casos de orden internacional y casos de orden nacional para que ustedes también tengan, reitero, un derrotero a seguir como tal. Ahora bien, el tema es que la descripción de este caso no es al lote. La descripción de este caso tiene una estructura. ¿Y cuál es la estructura? Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene unas conclusiones. Y esa introducción, ustedes deberán presentar los hechos. Está dentro de la plantilla que yo también debo presentarles una vez concluyamos nuestra sesión. Y en ese desarrollo van a explicar el por qué ese caso viola, transgrede o pasa a llevar los derechos humanos. Y en las conclusiones van a aportar sus percepciones, su reflexión sobre los hechos que expusieron en la introducción y desarrollaron en el cuerpo o nudo del desarrollo del informe o del trabajo y van a exponer esa reflexión final en la conclusión. Para ello, lo que ya se encuentra preestablecido en el manual es que pueden apoyarse para la búsqueda de caso en los sitios web o links de temas 1.2 del manual, páginas de 12 al 20, o bien ir, directamente al siguiente link. Entonces, yo voy a dejar de compartir. Vamos a ver tanto el manual como el enlace como tal. Vamos a pinchar ahí y ahí nos va a arrojar. Vamos a ver qué obtenemos. Ahí se logra visualizar los principales organismos nacionales e internacionales vinculados a los derechos humanos. ¿Se logra visualizar? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, esa página puede ser una opción. Con esa opción, ustedes van a crear de que los derechos humanos tienen una suerte de organismos, no solamente de orden local, sino también de orden internacional, que los protegen, ¿no? Que están a cargo. Los derechos humanos son de carácter universal y son de carácter multidimensional. Por lo tanto, también hay instituciones académicas, sociedad civil, que está engarzada o relacionada o en sinergia precisamente con el cumplimiento de los derechos humanos. Esto es un enlace que en realidad, yo les soy honesta, no les aporta en cuanto al conocimiento de los órganos internacionales, pero en cuanto a la profundidad del ejercicio no es tan claro. Entonces, para ello, permítanme, ya he dejado de compartir, debe estar la imagen en negro nuevamente y permítanme compartir acá, por favor. Un segundo, si son tan amables. Déjenme devolverme y volver. Y ahí sí, nuevamente voy a compartir. Vamos a ver. Y aquí vamos.
Ya. Ahí se debería visualizar lo que es el famoso librillo o manual de contenidos. De todas maneras, si nosotros tienen la posibilidad de descargarlo, y claramente este libro o manual tiene una suerte de contenidos que son o que hacen parte de este marco introductorio de los derechos humanos como unidad número 1 y del estado de situación de los derechos humanos, brechas y desafíos como contenido número 2 o unidad número 2 si ustedes pretenden. Está la descripción del manual, que claramente es una guía, y empieza aquí, empieza esta introducción que de una u otra manera les va a permitir a ustedes ubicarse qué son los derechos humanos, cuáles son las características de los derechos humanos, exactamente cuáles son las obligaciones que tienen los estados para proteger estos derechos humanos, cuáles son tratan de conectar un método que se llama la mayéutica de Sócrates y es un método que ayuda a descubrir a las personas frente a la verdad verdadera como tal, ¿no? Y esto lo hacen un poco para desarrollar una suerte de competencias en ustedes, entendiendo que la temática de derechos humanos lo que busca, sobre todo cuando aquellos que nos hemos dedicado a la justicia internacional, buscamos precisamente la verdad y el restablecimiento del derecho. Pues bien, esta filosofía de Sócrates, que es la mayéutica, y la dialéctica, que es precisamente a ver el punto de vista subjetivo de cada concepto, como es la parte de esencia de los derechos humanos, intenta claramente el módulo relacionarlas con ese concepto. ¿Ya? Eso por un lado, ese es un concepto de relación. Otro concepto, y ya más profundo, son los organismos internacionales y nacionales que están encargados de la supervigilancia en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos, que hoy por hoy les aseguro, hoy estamos a 10 de noviembre, si hacemos el cálculo de las cuarentenas que se deben realizar por el hecho de haber viajado, bueno, a mí me tocó la de los 10 días cuando estuve ahorita en julio por fuera, claramente ya hay muchos visores o auditores, mejor aún, de organismos internacionales que estarán encargados precisamente de vigilar que no se viole ningún derecho humano el día de las elecciones que están programadas para el 21 de noviembre, encantándose que son elecciones de orden parlamentario y de orden presidencial como tal. Una de esos organismos muy importantes y preponderantes es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos que va de la mano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace parte de lo que se ha llamado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como tal. Entonces se le suma, por supuesto, una suerte de organismos que claramente ustedes tendrán que abordar y es la razón fundamental por la cual su texto o su primera actividad lo situaba a ustedes hasta la página número 20 como tal, para efecto de claramente ahí señalar exactamente el desarrollo del producto número 1, ¿ya? Ya a partir de aquí se entendería que desde la página 21 estaría a cargo, por supuesto, ya el desarrollo del producto número 2 como tal. Me voy a dejar de compartir pantalla y nuevamente, permítanme un segundo, voy a cerrar y nuevamente voy a dirigirme a los productos como tal, que hace parte exactamente de lo que ustedes deben realizar semana a semana como tal. Esta semana a semana como tal, ustedes se dan cuenta, son 6 productos, entonces por eso yo quiero el día de mañana y me van a permitir realizar ello, saber exactamente cuáles son los porcentajes, porque hay una altísima posibilidad que tengamos que combinar actividades, es decir, realizar actividades que se puedan relacionar. Por ejemplo, el mapa conceptual se relaciona como tal. El árbol de problema y el árbol de objetivo de pronto va a ser una sola actividad, lo que de una u otra manera pues se dará lugar a la explicación del uno y del otro, pero no van a ser, porque si no estaríamos hablando de 6 semanas. Y claramente para que también dé cabida
a la explicación de esa parte final, que tendría que ser ya el desarrollo o la presentación del informe final como tal, ¿ya? Y por eso me es tan importante saber a ciencia cierta cuáles son los porcentajes de evaluación o cuáles son los porcentajes de cada actividad, o si de una u otra manera queda a decisión y en forma autónoma por parte del docente. Entonces yo mañana mismo les puedo decir, bajo una pequeña reseña, bajo una planificación, que es lo propio, por más de que ya el módulo esté planificado en sus 4 semanas, una planificación por parte de la docente a cargo, en este caso yo, para que ustedes tengan claridad semana a semana qué es lo que se va a realizar y qué productos van a enfocarse en realizar, que creo que es lo más importante. Profesora, En este disculpe. caso, por favor. Las 6 actividades conforman el portafolio, ¿no es cierto? Sí, Ya, sí. gracias. Todo es el portafolio, todo es el portafolio. O sea, todo está delimitado a construir este portafolio individual, ¿no? Y que hacen mucho hincapié que sea de carácter individual. Ya. Bueno, y como bien me lo preguntaba, creo que Mauricio, es precisamente un formato Word, un interlineado 1.5, una fuente Times New Roman o Arial número 12. La portada de carácter institucional va incluido, por supuesto, el nombre del estudiante, su carrera, su sede y la denominación de la actividad. Cuando yo me refiero a la denominación de la actividad, en este caso, el producto número 1, ¿no? Para yo saber a ciencia cierta qué es lo que estamos evaluando. Y a partir de ahí, por supuesto, se sigue el derrotero o el orden que se ha establecido precisamente en este portafolio individual, cuál es precisamente la confección de una introducción, la confección de un desarrollo cuerpo o nudo, como se le suele llamar, y la confección de unas conclusiones. Reitero, ustedes lo que van a hacer de una u otra manera es una amplísima descripción, que no solamente bastase con esbozar o con presentar el caso, sino también explicar el caso, el por qué, qué les deja el caso. Y en esto voy a ser muy clara, el por qué, el cómo y qué les deja el caso. Porque esa pregunta, ¿qué les deja el caso?, va a ser precisamente la base para la confección de sus conclusiones. Conclusiones que ameritan la percepción y la reflexión individual de cada uno. Por ejemplo, ¿qué me dejó a mí el uso de estos perdigones de acero usado por la fuerza pública, y que obviamente lo que generó a consecuencia fue la transgresión y violación de una altísima población de la sociedad civil en materia de derechos humanos? Pues que claramente Carabineros debe dar lugar a una reevaluación de sus protocolos de base en cuanto al uso de armas frente a cualquier escenario de protesta social. Y con base en esa idea, ustedes van a desarrollar una idea conforme a un caso. Voy a desarrollar mi introducción, lo que sugiero también conforme en la plantilla, que yo voy a explicar brevemente y sucintamente. En la introducción se sugiere explicar el hecho o los hechos que sustentan el caso. En el desarrollo, dar lugar a la explicación, y en la conclusión, dar lugar a qué les deja la reflexión de ese caso, qué mensaje deja ese caso como tal. No sé si con eso he sido más clara y más precisa. Sí, profesora, ¿la cantidad de páginas hay un mínimo, no? No, no tengo en este momento, no, pues se estima que es un caso, estaríamos oscilando con un máximo de 2, 3 hojas por un extremo de página. O sea, no habría lugar a lo sumo. Esto debería surtirse, más la suma de la portada serían 2 hojas. En una hoja se desarrolla la actividad y en otra la portada. Pero asumamos que hay compañeros que son bastante extensos en escritura, también tengan en consideración con la pobre profesora que tiene que leerlo. Así que a lo sumo serán 3 páginas, contando, por supuesto, la portada. No voy a colocar un límite, pero sería como lo más lógico y lo más razonable, ¿ya? Ya, profesora. Sí, o sea, no da para 4 hojas, es lo que quiero decir. No da para 4 hojas, sin embargo, también voy a hacer la precisión, ¿ya? Sin que suene camisa de fuerza, porque en esta oportunidad, dado que nos estamos conociendo, que estamos interactuando recién, pues claramente se pretende ser en esta instancia, ser empático con la situación y claramente
dejarlos un poco desarrollar a su libre albedrío. Señores, en esta primera parte, que era lo que yo también llevamos para el tercer punto de la agenda, en esta primera parte, permítanme un momento, si son tan amables, y voy a volver un poco al libro, que el cual, ya, me toca dejar de compartir, me toca salirme y volver a compartir. Ya como para ir un poco dándole cabida al tercer punto y al cierre, permítanme un segundo, aquí, curso de Derechos Humanos y Ciudadanía, es básicamente en esta primera parte que yo les comentaba, es exactamente qué se entiende por los derechos humanos. Y si ustedes me lo permiten, permítanme un segundo, a ver si me permite ampliar. Parece que esta es mi única forma de presentación como tal. Bueno, voy a dejar también unas presentaciones en PowerPoint que también a ustedes les van a ser muy útiles y que se entiende precisamente por derechos humanos como tal. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, y voy a ser muy breve solamente en la explicación de las características, es que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, ya indistinta de cualquiera que sea su sexo, origen o nacionalidad o condición como tal, condición económica, condición social. No hay una distinción y por eso también es plausible y es admisible si desean plantear el caso basándose precisamente en conceptos universales de los derechos humanos, es decir, un caso de violación de derechos humanos, por ejemplo, en el Ecuador, o un caso de violación de derechos humanos, por ejemplo, en Colombia, o un caso de violación de derechos humanos en Venezuela. Por supuesto, es totalmente plausible porque hay mucho material académico referente a las violaciones de los derechos humanos. Y por esa razón, su mismo concepto nos va indicando cada una de las características de esos derechos humanos. La primera de ellas es que son inalienables, es decir, no deben suprimirse, no pueden cohibirse, no pueden limitarse y los tribunales tienen que estar en concordancia, tienen que ir de la mano de garantizar de dar lugar al respeto de las garantías procesales. O sea, una persona, por más delincuente que pueda llegar a ser, tendrá derecho, por supuesto, a un juicio justo, a que se le respete el debido proceso. Todos los derechos humanos son iguales, no hay lugar a discriminación. Y esto está basado precisamente en un tratado o en una convención internacional que se llama la eliminación de todas las formas de discriminación racial y convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, precisamente alejándonos mucho de aquellos conceptos de sesgo o como existieron durante muchísimo tiempo, hasta los años 90, que es el llamado o el denominado apartheid en Sudáfrica, ¿no? Que todos los seres humanos son libres y que todos los derechos humanos incluye la igualdad y el principio de dignidad y de derecho y que esto es precisamente una obligación que se le profesa al Estado porque el Estado no puede abstenerse o no puede abstenerse de protegerlos o puede interferir en una violación de los derechos humanos. Por el contrario, el Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, pues todos somos titulares, todos los que estamos aquí presentes, tanto de una vereda u otra, tienen el derecho humano a que se les respete porque es universal, basado precisamente en el sustento de la igualdad y la discriminación. El principio de la interdependencia consiste en que todos los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un espacio público, todos los derechos están conectados unos y otros. Y ningún derecho humano es indivisible, es decir, yo no divido la vida por la mitad, yo no divido la salud por la mitad, yo no divido la vivienda entre el comedor y el living, no. Sencillamente todos los derechos humanos conforman una totalidad y deben ser reconocidos como tal por las autoridades. El principio de interdependencia e indivisibilidad le da cabida también a tres instrumentos fundamentales que dieron noción de los derechos humanos y es por el cual el principio de progresividad, que es el derecho a que los derechos humanos se actualicen, no queden estancados en el tiempo, no sea un retroceso, por el contrario, sea un avance, sean progresivos. Y es precisamente a que tenemos tres instrumentos que protegen los derechos humanos fundamentalmente de manera global y que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los dos últimos, en vigencia a partir de 1966, solamente hasta 1976 se autorizó su aplicación, y el primero, la DUDH o Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente en todos los países, incluido Chile, por supuesto, a partir del año de 1948 como tal. Aquí los tenemos precisamente expuestos, y que de una u otra manera estos pactos, estos dos grandes instrumentos, dieron cabida a que se eliminara la discriminación, a que se diera la representación de los derechos económicos, sociales y culturales, a que se adoptaran medidas por parte de los estados, a que no retrocedieran los derechos humanos y a que todos los estados están en la obligación de cumplir con lo mínimo, el estándar mínimo de respeto, de realización y de protección de los derechos humanos. Yo voy a dejar varios videitos que también, además de las plantillas, les va a ser de mucha utilidad. Ya he alimentado la plataforma para efecto de que ustedes también puedan, por supuesto, nutrirse de esta materia introductoria en cuanto es el derecho humano y en cuanto a sus características. Yo quiero saber si hay preguntas, dudas, inquietudes. Profesora, Por favor. mire, a ver, no sé cómo expresar mi consulta. En realidad es cómo poder abordar el tema de derechos humanos sin que mi convicción política influya. Imposible O no tratar de hacerlo. ser lo más neutral con respecto al derecho humano, porque, claro, creo que todo va dependiendo del lado de donde se vea. ¿Quién es el...? Claro, quién? indiscutiblemente, indiscutiblemente. Por ejemplo, yo en el tema de migración y derechos humanos hay gente que no está de acuerdo con la migración. Y claramente yo tengo la claridad de que todos somos migrantes y todos en algún momento, o sea, el hecho de no salir del país, de un país, no significa que estemos muy bien, por el contrario. La visual de otros países nos permite una fuente de crecimiento y desarrollo. Y de hecho, la multiculturalidad es un elemento crucial para el desarrollo de los países. Entonces, con esto yo te quiero decir, yo no te puedo limitar tu ideología política y decirte, por favor, tienen que ceñirse a esto. No, porque estamos hablando de derechos humanos. Lo que yo les pido, y creo que esa palabra que acabas de decir es maravillosa, fantástica, ser lo más objetivos y neutrales posibles, pero no les voy a cercenar ni a limitar el sentir o el pensar o la percepción que puedan tener sobre los derechos humanos hoy por hoy, sobre todo en Chile, que eso me encantaría que también lo trasladaran. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estamos en un punto crucial, en un punto equidistante, en un punto único, que a donde la progresividad, tanto que se nos predica aquí en las características, de todas maneras nos está diciendo que a través de una convención constitucional hay que mejorar, hay que perfilar, hay que pincelar este cuadro de otra manera. Porque los derechos humanos que tenemos contemplados en el artículo 10, los derechos fundamentales que tenemos contemplados en el artículo 10 y 19 y que hace parte de los deberes y garantías constitucionales, le hace falta muchos mecanismos más allá del mecanismo de la acción de amparo, más allá del mecanismo de la acción de protección o recursos de protección, que de una u otra manera permita de un catálogo mucho más amplio proteger estos derechos fundamentales, que se les llama derechos fundamentales porque están en el orden local y se les llaman derechos humanos porque están en el orden internacional. Entonces, no puedo cercenar o no puedo limitar o limitarte, en este caso, que no plasmes tu sentir o tu percepción respecto de los derechos humanos, respecto de ese caso que selecciones y que vas a explicar el porqué de tu selección. Entonces, eso sería verdaderamente totalmente inapropiado de mi parte y dejaría mucho que desear de mi parte académica, ¿no? Entonces, por el contrario, tienen libertad absoluta, estén o no estén de acuerdo con los derechos humanos, que también esas dos aristas son perfectamente plausibles. Hay gente que está de acuerdo con
ciertas maneras cómo se tratan los derechos humanos y de una u otra manera también cómo se trata la institucionalidad de cada Estado. Pero hay otras que definitivamente propugnan e impulsan un desarrollo mucho más evolucionado, mucho más actualizado de los derechos humanos. Profesora, Un tema Con súper eso interesante. una consulta. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente que comete delito también tiene derechos humanos. derechos humanos, Sí. aunque estén cometiendo un delito y piden, por ejemplo, que se respeten Así. sus derechos humanos. Lamentablemente, el sistema actual, el sistema acusatorio actual, nosotros pasamos de un sistema inquisitivo, inquisición, a donde no había contacto con las partes procesales y pasamos a un sistema acusatorio que se hacía necesario la inmediación, es el principio de inmediación o cercanía de las partes, a donde la víctima, el imputado, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, cuando ya pasa a la fase de juicio oral, las defensas respectivas, tanto de imputado como de víctima, cobran un papel, el Ministerio Público, pasan a ser sujetos procesales. Esos sujetos procesales tienen una suerte de derechos y también tienen una suerte de deberes. Pero el imputado, usted no le puede violar sus derechos fundamentales, aun cuando haya cometido un delito, aun cuando haya sido el más atroz de los delitos. Porque el Código Procesal nos dice o nos indica que ese imputado tiene una suerte de garantías procesales. Y esas garantías procesales son las que se traducen en derechos, así como también las tienen las víctimas. Una de esas garantías es un juicio justo. Entonces, la contienda o el juicio justo se trata de presentar pruebas de parte y parte. El juez, dentro de su criterio objetivo, deberá evaluar cada una de las pruebas a tratar y determinará, por supuesto, aún la atrocidad de ese hecho, determinará, por supuesto, la responsabilidad y, en consecuencia, la sanción penal. ¿Ya? Pero no podemos, voy a ser un poco más fuerte en mis palabras, no podemos tomar a palo o tomar la justicia por nuestras propias manos. Porque lamentablemente la justicia por nuestras propias manos, ustedes en lugar de convertirse en víctima, terminan siendo victimarios. Un caso muy ejemplificante es el siguiente que yo suelo dictarle a mis estudiantes de procedimiento penal. Profesora, si entran a mi casa y yo pillo al ladrón, lo cojo a golpes, el ladrón logra huir, estamos colocando situaciones muy hipotéticas, logra huir y yo lo persigo en mi auto y lo mato. ¿Eso es legítima defensa, profesora? No. En derecho penal hay una tesis que se llama la teoría de la proporcionalidad. El ladrón estaba robando, estaba hurtando un bien material. Usted le quitó un bien esencial, que es la vida. Y por tanto es desproporción. Muy seguramente se van a alegar las atenuantes del delito. Claramente estaba robando, fue una situación producto del robo, producto del hurto. Pero usted extralimitó la proporción de lo que el derecho penal estaba solicitando. No sé si con eso también soy mucho más clara. Y ese ladrón tenía unos derechos, que era llevarlo a juicio. Seguramente que lo mataron porque tenía miedo que volviera a la casa después de tomar represalias. Lo que sea, señores, pero para eso existe el derecho. El derecho necesita mantener la justa posición. Eso se llama la posición justa y equilibrada. Entonces, si yo mato al ladrón, estoy excediendo la proporcionalidad que exige y ya no es legítima defensa. Que exige el derecho, ya no es legítima defensa. La legítima defensa opera cuando estamos hablando de bienes exactamente o igualmente proporcionales. El ladrón me está apuntando con un arma, yo tengo a mi familia del otro lado protegiéndola, lo cual la amenaza del arma indica que muy seguramente él puede gatillar o puede jalar el gatillo y nos va a matar a todos. Por ende, yo saco primero mi arma o tengo una forma de defenderme a priori, primeramente, y lo termino matando. Eso es legítima defensa. Eso es legítima defensa.
Sí, profesora. Y claramente hay una custodia de derechos fundamentales, claramente, que usted ejerció en virtud de esa legítima defensa, claramente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, señores, señoras? Me siento súper incómoda sin mostrarme en la cámara, pero bueno. Bueno, por favor, Mixi, ¿me puedes indicar tu correo si eres tan amable? Lo podemos colocar aquí en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla. Por favor, para de una vez enviarte. Te voy a enviar desde mi correo personal, pero no es el correo que te lo enviaré desde el institucional ya una vez envíe todas las indicaciones. Por favor, Mixi, si eres tan amable. También le voy a colocar mi correo personal, que es el que tengo más accesible en el activo. teléfono. Sí. Ya, perfecto, no hay inconveniente alguno. Muy bien. Muy bien, permíteme un momentico, yo copio y pego. Y ahí te voy a enviar, como se dice, un correíto de prueba, un correíto vacío de prueba. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Correo prueba. Así que a más tardar mañana temprano, Mixi, antes de las 12 del mediodía, tienes un correíto para que sea difundido al curso y si pudieses, no quiero molestarte, enviarme correos de los demás colegas o compañeros para que también la difusión esté mayormente entregada, ¿no? La información esté entregada y yo dejo un aviso, señores, por favor, ya se ha enviado el correo y ahí trataré de ser lo más explicativa posible. Dios mediante, nos vemos el próximo martes a las 19 horas. Yo voy a tratar de dejar plantilla y todo el material, por favor, que sea posible para que ustedes tengan los elementos y puedan desarrollar su actividad. Si hay alguna duda, Mixi va a ser mi vocera. Mixi, inclusive te autorizo, te voy a dar mi WhatsApp. El canal es tú y yo, no generar varios canales, porque como tengo varios cursos, ustedes comprenderán que a veces ni siquiera alcanzo a leer bien el WhatsApp, pero si yo tengo un vocero, con ese vocero yo me puedo guiar y ese vocero va a ser mi canal directo con el curso. Así que ahí también vamos a hacer la conexión como tal. Eso. Profesora, disculpe, buenas noches antes de que se vaya. ¿El producto 1 cuándo se envía y va a subir algún link para poder enviarlo a Claro, la la plataforma? fecha de entrega, claro, además de los links que están preestablecidos en el instructivo, que también voy a hacer mucho hincapié de ello, la fecha de entrega o la fecha que he establecido y que estará determinada en la plantilla será precisamente el día 15 de noviembre, un día antes de nuestra entrega, como para hacer una suerte de retroalimentación el día martes y ahí sí nuevamente abordar el producto número 2. 15 de noviembre, finalizando jornada. Yo voy a colocar por este momento, también voy a hacer presente ahí en la plantilla que dejo o de las indicaciones, mi correo institucional, para efecto que por este momento el producto número 1 se va a entregar a mi correo institucional, ¿ya? Porque no tengo claridad cómo funciona la plataforma y puedan subir trabajos. Entonces, por este momento, para no complejizarnos la vida, voy a acceder a que la entrega se me haga por vía de correo institucional, el cual va a estar reseñado, por supuesto. 15 de noviembre hasta las 23 horas. A mí me gusta mucho Gracias, esa hora, 23 horas. Nos quedó claro. Gracias, profesora. Bueno, nada, bonito día, bonita tarde, bonita noche, bonitas 11 y espero que la próxima semana nos podamos ver las caritas. Yo también voy a hacer lo propio porque uno predica con el ejemplo. Un saludo para todos, cuídense, chao, chao. Un gusto, Ya, profesora, que esté muy Hasta bien. luego. Un gusto también. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Chao.